Espacio promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete, 5 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida al candidato presidencial Fernando Villavicencio. Lo hemos invitado para analizar en medio de una inquietud en general. Cuando ayer Polibio Córdoba decía que hay más del 80% de indecisos todavía, las elecciones serán el 20 de agosto próximo, sí preocupa el que se capte esa votación por un lado, para que los mismos de siempre, que hace 15 años se cuestionaba al pasado, ahora son parte de ese pasado oprobioso en el Ecuador, que quieren volver por las mismas andanzas. ¿Cómo captar a ese electorado? ¿Cómo lograr rescatar las instituciones? Cuando vemos en la práctica, más allá de esa lucha que se ha empeñado, vemos que casi se tomaron la gran mayoría de instituciones, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo de la Judicatura, parte de la Justicia, y queda prácticamente la Fiscalía General del Estado como la única institución que viene luchando por ese mal que se ha combatido y combatió desde la Asamblea Nacional, la corrupción. ¿Cuál es el plan que tiene frente a este panorama Fernando Villavicencio? Entre ellos, combatir la corrupción. ¿Cuál es su plan de gobierno concretamente? Buen día, Fernando. Estimado Miguel, buen día. Y como siempre, buen día, casa propia. Años, casi 20 años. Y digo esto para empezar, porque no es que yo ahora, oiga, mañana hay elecciones y Villavicencio se apura y viene acá y dice, yo quiero ser el salvador de ustedes frente a esta terrible y dramática situación de inseguridad, de empobrecimiento, de corrupción que hay en el país. Estimado Miguel, amigas y amigos que me escuchan, ustedes han escuchado mi voz durante 20 años y mi voz siempre ha estado con ustedes ahí, donde los grandes problemas, los dolores y las esperanzas de esta patria se han presentado. Yo no vengo de pelear ninguna batalla de la guerra de las galaxias. Yo siempre estuve aquí jugándome la vida. Y está por demás decirles a los ecuatorianos que soy un sobreviviente de una de las peores persecuciones políticas y policíacas que recuerde este país. Y justamente porque sé el valor de la vida, el valor de la palabra, de la honestidad y la decencia, es que sigo aquí y no me iré. Nunca escaparé, porque esa es mi obligación y ese es mi compromiso. Prefiero muerto a derrotado. Y cuando digo prefiero muerto a derrotado, es porque soy un hombre de victorias. Y soy el único candidato que ha ganado victorias en la adversidad. Porque las victorias que uno gane con el viento a su favor son victorias simples, pero aquellas que uno consigue en la adversidad, como a mí me tocó, son victorias eternas. Y permítame, Miguel, recordar que pese a toda la adversidad, al dolor que me ha tocado vivir, soy un hombre feliz y soy un hombre afortunado. Mi suerte y mi fortuna no tuvo Jorge Gabela, Quinto Pazmiño, Froilán Jiménez, Fausto Valdivieso, José Tendetza, centenares y miles de víctimas de un gobierno autoritario, de regímenes violentos que pasaron por la maqueta de democracia de esta patria.
Y por eso también sigo aquí, no para secar las lágrimas de Patricia Ochoa de Gabela, que ha llorado un Amazonas, 11 años, buscando justicia. Él ya encontró a su Jorge Gabela, ella encontró a su Jorge Gabela en el sitio más hermoso de los valientes, buscando justicia y que acabe la impunidad. Por eso, Miguel Rivadeneira, mi gobierno honrará el dolor y las lágrimas de las víctimas. Y si puedo asegurar a alguien, porque he sentido en carne propia, es que mi gobierno será el gobierno de los derechos humanos. Porque no permitiré que en ningún caso de estos crímenes horrendos, como el de Jorge Gabela, sigan en la impunidad. Entonces empecemos por ahí, porque todos vendrán a hablar de lo que dicen las encuestas. Ya sabe cómo son los candidatos que aparecen a última hora. Las encuestas dicen que hay que hablar de la seguridad, porque la seguridad es el principal problema del país, y el segundo gran problema del país es la crisis económica y el desempleo, y luego la corrupción, y al final de los finales está el problema de los derechos humanos. No, Miguel. El principal problema de una patria, de un país y de una sociedad es el derecho a vivir, a la libertad, a poder hablar, hacer de la palabra un himno, eso. Y empecemos por ahí. Y claro, aterricemos en el segundo gran punto, que es el tema de la seguridad. Y hay que saber leer, y hay que saber entender lo que dice este país. Porque no hay que ser candidato para ganarse unos votitos. Sí, el principal problema de este país, de acuerdo a la gente, es la seguridad. Ecuador es víctima de una cruzada transnacional, del acecho de los grupos mafiosos más grandes del mundo. Pero para algunos candidatos que no leen y que les pasan una pollita, los carteles de la droga, los tres principales carteles de la droga, y digo principales, que operan en este país, los dos son mexicanos. Es decir, no nacieron bajo un arbolito del hermoso, valiente y digno pueblo de Chone. No, señores, vayan a leer la historia. Sinaloa es el más poderoso y criminal cartel de la droga del mundo y nació y floreció en México bajo el contubernio de varios partidos políticos que han gobernado ese país. Y Jalisco Nueva Generación, el segundo gran cartel que ha sometido a este país a la violencia, también es mexicano. Así es que cuando a mí, a Villavicencio Fernando, le preguntan cómo entiende la lucha contra el crimen organizado, esta es una defensa transnacional de este país, aliado con los más importantes gobiernos que quieren someter y liquidar al narcotráfico. Pero la responsabilidad, Miguel Rivadeneira, es del gobierno mexicano. Y el señor Manuel López Obrador tiene que resolver su problema. Porque mientras aquí el Ecuador pone los muertos, y pone jóvenes y pone niños en estructuras violentas, jóvenes que deben estar en escuela y están abrazando un fusil o una 9 milímetros, el señor presidente de México está abrazando a la madre del Chapo Guzmán. México tiene que resolver el problema de sus carteles, como Europa tiene que resolver el problema del cartel más peligroso que nos importaron y que nos mandaron al Ecuador. Pero estos problemas que describe Fernando Villavicencio también tienen conexiones con el Ecuador. ¿Y conexiones políticas? Pero por supuesto. ¿Quiénes son? El principal escenario es que entendamos los ecuatorianos y los políticos que aparecen ahora de salvadores, que Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y la mafia albanesa no nació en un barrio de Esmeraldas, en otro barrio de Chone
y por ahí en una barriada de Durán. No, señores, lean la historia. Ecuador es víctima de una cruzada transnacional de los carteles mafiosos de la droga. 1, 2 mexicanos y un albanés. Y esto es terriblemente importante, imposible de olvidar al oído ciudadano. ¿Cuál es el país que cultiva el 98% de la hoja de coca, más o menos? Colombia. E industrializa el 98% de la cocaína, más o menos, en América, o la que pasa por aquí. Colombia. El problema de la producción de la coca, de la industrialización de la cocaína, es un problema de Colombia. Y eso tiene que resolverlo el gobierno del señor Gustavo Petro ahora. Aquí tengo las cifras. ¿Cuánto ha crecido en el gobierno del señor Petro, que es un poco tiempo, la producción de la hoja de coca? De 143,000 hectáreas a más de 240,000 hectáreas. Entonces, Miguel, ya estamos entendiendo que el problema no es así como nos presentan estos falsos expertos en seguridad. Los carteles no son nuestros. Los carteles son mexicanos y un cartel europeo poderoso y criminal. La droga no es nuestra, por Dios. No se cultiva aquí, no se industrializa aquí. El Ecuador ha sido tomado como un territorio para el transporte, almacenamiento y exportación de la cocaína, utilizando nuestros puertos y utilizando a nuestros niños y a nuestros jóvenes como parte de grupos criminales al servicio de estas mafias transnacionales. Entonces, el problema de la droga tiene que ser resuelto a nivel internacional. Por eso yo profundizaré, y ya he tenido contactos, profundizaré los acuerdos de cooperación a nivel de inteligencia, equipamiento de la policía y las Fuerzas Armadas con Estados Unidos, con Europol, con la policía europea. Yo investigué el caso León de Troya y descubrí que ese caso para la comunidad europea era trascendental porque le permitía a Europa identificar que gran parte de la droga que envenena y contamina Europa sale por los puertos del Ecuador. Entonces, ahora sí, Miguel, pasemos al Ecuador. Nosotros, con nuestras Fuerzas Armadas, mi gobierno, con nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía, depuradas las dos, porque hay gente mala infiltrada al interior, depuradas las dos instituciones, vamos a impedir, voy a hacer una metáfora un poquito exagerada, que los contenedores o los cargamentos de cocaína vengan de Colombia al Ecuador. Vamos a movilizar a nuestras Fuerzas Armadas a la frontera, porque el momento en el que no pasa la cocaína de Colombia al Ecuador, ese momento este país empieza a cambiar de historia. Ese momento el Ecuador empieza a cambiar de historia. En Colombia, en la frontera colombo-ecuatoriana, Miguel, hay todo un ejército de criminales, quito el término ejército, un grupo armado disidente de las FARC que se llama Oliver Sinisterra. Ellos trabajan y protegen a los carteles mexicanos aliados con los carteles colombianos. ¿Por qué no van a pelear allá contra Oliver Sinisterra? Oliver Sinisterra, ellos son los que asesinaron a los compañeros periodistas. Ellos son los que presionan y facilitan el ingreso de la droga. Entonces vamos a identificar en la frontera nuestra con Colombia quiénes son los alcaldes y prefectos. Yo he denunciado a la alcaldesa de San Lorenzo vinculada al narcotráfico. En mi gobierno esto no lo voy a permitir. Entonces ahora volvemos al Ecuador y claro, las Fuerzas Armadas van a controlar la frontera y la policía vamos a controlar aquellas fugas que se presenten de toneladas de cocaína por las carreteras. Pero es elemental. ¿Cómo no puede existir en las vías, al menos de primer orden, en las principales vías de este país, un sistema de escáneres para identificar, para que no sea el policía a criterio personal, discrecional del policía, sino las máquinas las sino que sean las máquinas quienes registren
todos los cargamentos, todos los vehículos que pasan por las principales vías. Porque ¿por dónde se moviliza la cocaína de Colombia a los puertos de Guayaquil? ¿Por dónde se moviliza? Por las principales carreteras de este país. Vamos a instalar entonces no solo los escáneres que no quieren hasta el día de hoy. Vea usted que acaban de postergar la operación de los escáneres en los puertos de Guayaquil. Algo turbio hay ahí, ya sabemos qué es lo que hay ahí. Vamos a instalar también entonces escáneres en las principales vías de este país. Va a necesitar un gran apoyo internacional, Fernando Villavicencio, para este desafío de cómo enfrentar y derrotar este mal. Pero por supuesto, porque no es un problema de los ecuatorianos, es un tema transnacional. Y mi principal aliado, sin duda, es Estados Unidos y será Estados Unidos, y lo está demostrando ahora. Y por supuesto, la comunidad europea. Y aquí se trabaja con inteligencia. Aquí no necesitamos rambos de PlayStation que nos vengan a enseñar cómo defender a este país. Hay que honrar a nuestras Fuerzas Armadas. Yo conozco el profesionalismo de las Fuerzas Armadas y de nuestra policía. Siempre habrá una manzana podrida por ahí y hay que sacarlos. Yo mismo he denunciado algunos casos y ahora hay un proceso penal en contra de algunos oficiales y militares por el autoatentado en el radar de Montecristi, que nosotros también hemos denunciado. Pero aquí, y el segundo punto importante, el tercero, en lo que va del análisis de cómo enfrentar al interior del Ecuador este tema, es yo voy a revisar todos los contratos y licencias de operación de los puertos de este país. No digo que voy a suspender, voy a revisar. En particular, y que escuchen muy bien, en particular en Guayaquil, los dueños de puertos privados, porque hay puertos concesionados como Contecón, concesionado a Contecón, y el puerto de Pozorja, que son puertos donde el Estado tiene control. Pero yo quiero denunciar al país, Miguel, y tengo información reservada, que en Guayaquil hay 8 puertos privados, donde el Estado prácticamente no tiene ningún control. Y vamos a identificar, ya tenemos los primeros indicios de qué es lo que pasa e ingresa por esos puertos, que no existe control, prácticamente no existe control ni de Fuerzas Armadas ni de la Policía Nacional. ¿Y qué ingresa por allí? Sale por ahí. Porque cuando Europa le reporta al Ecuador y al mundo que ha recibido toneladas de cocaína del Ecuador que salieron principalmente del puerto de Guayaquil, no dice a cuál de los 10 puertos se refiere. Nosotros sabemos, y por seguridad no lo voy a decir, que hay puertos, ¿sí?, vinculados a jerarcas de la política de este país. Por eso llego a esta conclusión que lo he dicho siempre en estos micrófonos. La única forma y expresión para que el crimen organizado, liderado por el narcotráfico, se haya asentado en este país es con el apoyo y el visto bueno del poder político. Por eso mi lucha frontal es contra la mafia política. Reitero, aquí en Colombia, en México, siempre habrá un Pablo Escobar. Ese Pablo Escobar, que tentado por el poder, quiso ser presidente de Colombia y fue legislador. El narcotráfico se asentó en este país con el aval y la protección de la clase política, de una parte, repito, de una parte de la clase política. Yo presenté, cuando ejercía la presidencia de la Comisión de Fiscalización hace pocos meses, a la Fiscalía General del Estado, más de 25 casos de candidatos, alcaldes y prefectos y de líderes políticos de este país vinculados y financiados
por el narcotráfico. Es decir, derrotar al narcotráfico y al crimen organizado en el Ecuador es inexorablemente necesario a la derrota de esta mafia política. Gran parte de los que denunció usted ganaron las elecciones, están allí. O sea, ¿cómo entender eso? No ha facilitado la institucionalidad, organismos, justicia, que no ha actuado oportunamente. ¿Cómo combatir eso? Esa es la debilidad. Con un gobierno valiente. Vea, cuando usted me dice, pero va a tener una asamblea en contra. Cuando hay un gobierno valiente, no hay asamblea que le someta al Ejecutivo. Cuando hay un gobierno valiente, no hay poder fáctico, no hay poder económico, no hay poder corrupto, no hay poder delictivo que someta a un presidente valiente. Así es que, tranquilo, Miguel, usted sabe la valentía que yo he demostrado en estos 20 años y más, donde incluso he ofrendado mi vida a las causas de la defensa de esta patria, de la defensa y la construcción de un Estado limpio, medianamente sensato y democrático. Ahí está mi hoja de vida. Yo no tengo por qué repetirla. El país me conoce. Y en este tema es clave y es principal. Pero hay el otro, que es la seguridad más importante de los ecuatorianos. Cuando le preguntan a la gente cuál es el principal problema del país, dicen la seguridad, la violencia, el crimen organizado, el sicariato. El tipo que se aparece con una 9 milímetros a cobrarle una vacuna a un pequeño emprendedor. Claro. Pero el principal problema, la principal inseguridad del ciudadano, ¿sabe cuál es, Miguel? La ausencia de trabajo. Esa es la mayor inseguridad. Y de ahí nacen y florecen todas las inseguridades. Cuando yo le digo este rato al ciudadano que me esté escuchando, sí, la inseguridad, la violencia, es un problema de este país, pero el principal problema de los ciudadanos es la falta de trabajo. Vamos a responder a eso. Claro. ¿Y cómo piensa enfrentar eso? Este país no es un país pobre. Este país es un país empobrecido, principalmente por las mafias que han controlado los negocios públicos. Más del 20%, Miguel, más del 20% del presupuesto de este país se desvía en casos de corrupción. Usted me va a preguntar, ¿y cómo va a reactivar la economía? Yo voy a declarar emergencia en todas las empresas públicas al día siguiente que llegue. Petroecuador, el sector eléctrico, telecomunicaciones, la seguridad social y el sistema público de salud. ¿Para qué? Para expulsar, y digo físicamente, y es una tarea que lo haré personalmente, expulsar a las mafias que durante 20 años controlan los negocios públicos, la adjudicación de contratos. Se acabaron los sobreprecios y los sobornos en mi gobierno. Y lo digo yo, que sé, con nombres y apellidos, y hasta con los sobrenombres, los mafiosos que controlan la seguridad social, por ejemplo. Donde nadie puede hacer una adquisición de medicamentos si no pasa por la mafia de los sobreprecios y los sobornos que han controlado durante 20 años. Yo he denunciado a algunos de ellos que tienen unas exuberantes piscinas con mansiones en los Estados Unidos. Ellos, que son los que han manejado y controlado durante 20 años la contratación de medicamentos. Así es que los afiliados de mi patria, este será el único presidente
Y el único candidato que va a defender la seguridad social y va a sacar a las mafias del sistema hospitalario del IES principalmente, donde el 70% del presupuesto de salud, Miguel Rivadeneira, es desviado en forma injustificada a clínicas privadas. Y les puedo advertir, las clínicas privadas van a ser el complemento del sistema de salud, pero no es posible que mientras hay hospitales de la seguridad social, con una gran infraestructura hospitalaria y un gran equipamiento, deliberadamente dañen los equipos y médicos inescrupulosos, parte de grupos mafiosos, deriven pacientes a clínicas privadas. Yo tengo más de 200 casos denunciados en la Comisión de Fiscalización. Yo conozco, Miguel, ecuatorianas, dónde están las mafias en Petroecuador, por ejemplo. Pero por supuesto, aquí se acabaron. Yo personalmente me encargaré, ¿sí?, de expulsar, cueste lo que cueste, a estos grupos mafiosos que manejan ¿qué? El comercio de petróleo, ¿sí?, la importación de derivados, con enormes castigos para el Estado ecuatoriano. Yo denuncié los perjuicios de $4 y $5 por barril. ¿Cuánto cambió el gobierno del presidente Lasso? 10 centavos. Y hay que aplaudirlo, sí, 10 centavos. Esta mafia intermediaria no va a sobrevivir con mi gobierno. En el sector eléctrico, las mafias que yo mismo denuncié, que nacieron, engordaron. ¿Y siguen allí? Y siguen en el sector eléctrico. Ellos son los que manejan los grandes negocios. Cuando usted me pregunta, Miguel, ¿dónde va a sacar la plata? Estamos hablando del 20% del presupuesto del Estado desviado en sobreprecios y corrupción. Estamos hablando de cerca de 7,000 millones de dólares. Y con esto podemos poblar el Ecuador de hospitales, universidades, alcantarillado, obra pública. Y claro, también declararé emergencia al día siguiente en todo el sistema vial del país. El Ministerio de Transportes y Obras Públicas, otro nido de corrupción y pillerías durante los 20 años, será el motor del desarrollo, de la reconstrucción y construcción de vías, y ese será un motor potente de la generación de empleo, de forma inmediata. Estos son los temas grandes de este país. Ya vendrán algunos candidatos a decir que ellos también lo van a hacer porque están escuchando esta radio, ¿no? La única diferencia es que el único que puede hacerlo soy yo. El único que puede combatir la corrupción y a las mafias al interior del sector público se llama Fernando Villavicencio, porque lo he hecho durante 20 años y conozco. Ahora va a necesitar acompañamiento para combatir a este mal, a este monstruo de la corrupción. ¿Solo lo va a hacer o con qué alianzas? ¿Cómo piensa estructurar esto? Primero, estarán esperando nombres. En mi gabinete no estará un solo delincuente de cuello blanco. Eso sí les puedo asegurar. Y yo conozco a la delincuencia de cuello blanco, de guayabera y hasta de poncho. Sí, esos no van a estar conmigo. Tuve una concentración hermosa. No me imaginé en Guayaquil con los médicos, enfermeras, tecnólogos. Impresionante. Centenares de un ejército de gente blanca por la vestimenta. Aquellos que fueron olvidados luego de la pandemia. Y me dijeron, señor Villavicencio, ¿con quién va a gobernar usted? Con ustedes. Yo soy el único candidato, Miguel Rivadeneira, que no representa a las grandes chequeras de este país. Y no estoy ofendiendo a la gente que hace dinero lícitamente. Es una metáfora del poder. Yo me enfrento a las 4 mayores chequeras de este país. Y cuando les he dicho a los médicos, a las enfermeras, ustedes van a poner ministro de salud, es que quien conoce la casa, quien conoce el territorio, quien conoce la vida, el sistema sanguíneo del sistema de salud, son los médicos, las enfermeras. Y en mi gobierno, con todo respeto, no estarán los representantes de las grandes corporaciones
y de los grupos mafiosos que durante 20 años han vendido con sobreprecio medicamentos e insumos médicos al sistema hospitalario. No, señor. Aquí estarán los mejores profesionales de la salud manejando el Ministerio de Salud. Y si me preguntan el Ministerio de Educación, aquí estarán los mejores maestros de mi patria manejando la educación de los ecuatorianos, no los representantes de las grandes corporaciones o grupos extranjeros que vienen ahora a salvar a este país. Y si me preguntan en la agricultura, una gran transformación del sector agrícola. ¿Pero con quiénes? Con ellos, pues, con los campesinos, con los pequeños productores, no con los intermediarios. No con los dueños de las cuatro ¿campesinos e indígenas también? Pero por supuesto, y son mis aliados. Si yo debo mi vida al pueblo indígena de Sarayaku, más allá de las diferencias políticas que este andar nos ha generado con algunos, pero jamás con ellos, yo debo mi vida. Yo estoy aquí gracias a la solidaridad enorme, selvática, civilizatoria del pueblo indígena de Sarayaku. ¿Recuerda usted cuando me perseguían para eliminarme, no para darme cariñitos? Así es que ¿cómo no voy a ser no solidario? Abrazo la causa del mundo indígena. Yo lideré junto a ellos cuando tenía 17, 18 años las marchas indígenas. No soy para nada extraño, todo lo contrario. Esta es una partecita pequeñita de esta agenda, de este caminar, estimado Miguel, y no quiero no irme sin algo valiosísimo que debo decir. ¿Cómo enfrentar la impunidad de este país? Por eso le decía, sí, aquí tiene que haber acompañamiento de la institucionalidad, la justicia, hoy que tenemos tomadas organismos como el Consejo de la Judicatura, el Consejo de Participación Ciudadana. Allá vamos. En año y medio, ¿qué va a hacer Villavicencio? ¿Qué gobierno va a hacer en año y medio? En un año y medio se puede hacer lo que no se ha hecho en 100 años. ¿Sí? Primero con un gobierno valiente y con un gobierno honesto. Existe una dependencia de la Presidencia de la República que se llama Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE. Sí. Villavicencio va a convertir a la UAFE en el mayor motor para perseguir a la delincuencia de cuello blanco de este país. Vamos a identificar, primero, que va a ser un motor poderoso, con los mejores profesionales y la mejor tecnología y la mejor estrategia en inteligencia. Vamos a identificar y a perfilar a todos los jueces de este país. Es decir, todos los jueces y fiscales y operadores de justicia, los asambleístas y sus asesores, ministros, todos los funcionarios de libre remoción, ¿sí? Todos los políticos, alcaldes y prefectos de este país pasarán por el ojo de la UAFE, y aquel funcionario público y sus familias que no puedan explicar el origen de sus fortunas, el informe se llama ROI, Registro de Operaciones Inusuales, pasará a la Fiscalía General del Estado para una acción penal por lavado de activos, testaferrismo, enriquecimiento ilícitos. Pero no va a chocar con la justicia. La fiscal acusa y el juez, ¿qué dice? Y en el plano civil vamos a impulsar la ley que nadie ha querido impulsar, y ese es el acuerdo con este bloque potente que vamos a llevar a la Asamblea Nacional. Extinción de dominio se llama. Extinción de dominio se llama. Y no es difícil. En el plano penal les vamos a poner contra las cuerdas, y en el plano civil les vamos a quitar todos los bienes. Aquí va a venir el juez que dio un habeas corpus a un delincuente, a un criminal, a explicar de dónde sacó su casita de $3 millones y sus carritos de lujo. Aquí va a venir un ministro y un asambleísta a decir de dónde Pecatamundis, de dónde sacó esa plata. Solo así, Miguel Rivadeneira, este país va a cambiar, sometiendo a las mafias del narcotráfico, a las mafias de los sobornos, ¿sí? Los que han robado durante 20 años y más esta patria,
sometiendo a las mafias de la minería ilegal, coludidas con el narcotráfico. Yo defenderé los ríos de este país, los ríos amazónicos, y eso le he dicho a mi binomio, a esta joven, ¿sí?, enriquecida de naturaleza y de vida. ¿Quién es? Resúmalo. Andrea González Nader, una activista, desde que nació con el grito desesperado y la urgencia de una naturaleza amenazada. Toda su vida, desde que yo la conozco, ha batallado en la defensa del bosque, en la defensa de los animales, de los sistemas hídricos de este país, en la defensa del ambiente y de la vida. Este no es un problema de una postal. La lucha por la defensa de la biodiversidad, del medio ambiente y del agua no es una postal turística y de folclore político. Es la vida de la humanidad. Cuando defendemos la naturaleza, no defendemos a la naturaleza, defendemos a la civilización humana. Por ejemplo, yo no voy a permitir. ¿Y qué va a hacer Villavicencio con las máquinas que están destruyendo el río Napo? Escuchen, compatriotas. ¿Saben lo que significa meter retroexcavadoras, maquinaria con químicos altamente peligrosos en el río que alimenta el Amazonas, que baña la cuenca amazónica de esta América, el río Napo, el Gran Doroboro? Pues toda la maquinaria, escuchen bien, los mineros ilegales, toda maquinaria que esté afectando áreas de biodiversidad, áreas protegidas, sistemas hídricos, fuentes de agua, será dinamitada. Dinamitada, ese es el término. ¿Allí mismo? Allí mismo. Nada de que voy a incautar la máquina y después las máquinas ya desaparecen del patio donde estaban incautadas y vuelven a seguir haciendo. Se acabó. Así es que, señores mineros ilegales, pagados por el narcotráfico, absténganse de ir a gastar platita comprando máquinas en $150,000, porque en mi gobierno esas máquinas serán destruidas. Solo así va a cambiar este país, Miguel Rivadeneira, y en 1 año y medio voy a hacer eso y un poquito más. Un tema final, las listas, ¿cómo están listas que le acompañarán para la Asamblea Nacional, para recuperar esa asamblea? No hay violadores, en mi lista no hay violadores, no hay Peter Calos, no hay irresponsables que no pagan y no pagaron pensiones alimenticias de sus hijos como Ronnie Aliaga y Bruno Segovia. No están en mi lista. He exigido eso. Espero que nadie se escape. En mi lista no están glosados. He pedido, por favor, revisen todo, por favor. No es difícil. Entren al SAT, busquen en el Servicio de Rentas Internas, en la Contraloría General del Estado. No. Que no vuelvan los glosados. ¿Qué es una glosa?, me preguntarán. Cuando usted fue funcionario público, dejó robar, dejó perjudicar o robó. Y ahí hay un hueco, falta dinero, se llevaron la plata. Eso se llama una glosa. 16 legisladores. Yo, cuando usted recuerda, llegué y dije, aquí hay 32 mafiositos investigados por la Contraloría y la Fiscalía. 16 confirmados, con glosas confirmadas. 17 con indagación previa. Hasta la candidata presidencial del prófugo tiene una glosa de $1 millón y tiene una indagación previa en la Fiscalía. ¿Luisa González? Usted sabe el nombre, ¿no? Una indagación previa por el delito de peculado. Ustedes, compatriotas, quieren que esa gente que aprendió la política robando, no es que se hicieron ladrones en la política, es que los ladrones vinieron a la política. Así es. Son los delincuentes los que se hacen políticos. No son los políticos los que se hacen delincuentes. ¿Están ya las listas elaboradas para la Asamblea Nacional? Casi gente, 98% de gente buena, que es mi movimiento, de gente nueva y sin estas lacras de corrupción. Esa es una garantía, sin duda muy importante. Porque de lo contrario no habemos hecho nada. Hasta yo me puse feliz el día de la muerte cruzada.
Imagínense, compatriotas, si el 90%, usted que me está escuchando este rato, festejó en medio del dolor, aunque no tengamos trabajo, aunque seamos víctimas de atentados, pero dijimos, qué alivio que esta asamblea impresentable, igual de impresentable que el Consejo Nacional Electoral, ¿no? Que esta asamblea impresentable se vaya a su casa. Pero por favor, mire la provocación de estos dueños de carpas electoreras. Vamos a enviar a los mismos asambleístas nuestros en las listas. Esto es una provocación a la ética pública y a la dignidad, por Dios. No quiero decir con esto que buenos legisladores sí deben volver. No más de 10. Con las 2 manos conté a los buenos legisladores que me acompañaron. Así es que, Miguel, está en manos del electorado, del ciudadano, de usted que me escucha. Y disculpe si he dicho algo así, subiendo un poquito la voz, pero a veces a uno le quiebra este país y le da miedo. Y le da miedo. Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia de la República. Ya me manda. Ya. Ahorita ya me manda. Bueno, ha de seguir la campaña. Bueno, ¿cuándo inscriben? ¿Cuándo inscriben las listas? No inscribiré el día que vayan los correístas. Pueden robarme la billetera eso. Bien, Fernando Villavicencio, candidato presidencial en la revista de Opinión Democracia. 7:45 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Pausa publicitaria. Volvemos con el coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, y el doctor Pablo Encalada, penalista, para hablar sobre el tema del combate a la corrupción. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Buscas una herramienta para manejar tu negocio y hacer las